es crear un espacio donde podamos debatir y establecer un diálogo también sobre algo que cada vez considero que es más acuciante, más impactante y más violento, que es la violencia. Entonces, la violencia a todos los niveles. Y bueno, la pregunta del origen de la violencia, que era un poco el planteamiento del debate y de la charla de hoy, pues es más que nada un poco provocador, porque realmente el origen de las cosas, la mayoría de las veces no vamos a llegar a ninguna conclusión ni vamos a saberlo. Vemos lo que hay, el por qué es y quién y de dónde viene, pues eso se queda en el diván psicoanalítico, y con un poco de suerte llegamos a conocer algo. Pero los orígenes de las cosas, sabemos que hay muchos factores, y lo que sí que podemos ver, y creo que es importante debatir, es cómo estamos viviendo la violencia en este momento, a todo, ya digo, a niveles cotidianos, a niveles institucionales, a niveles sociales, a niveles mundiales. Y entonces, bueno, cómo nos atañe como personas es eso, ¿no? Como personas con distintas características, con distintos momentos personales, con distintas edades, en distintos espacios laborales. Y bueno, yo creo que es un debate importante, igual que se habla de otras cosas, ¿no? De la tristeza, de los afectos, de las emociones, del amor y la violencia y el odio. Es un poco tabú a veces, ¿no? Lo sufrimos, pero no se pone mucho ahí sobre el tapete, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante que quiero puntualizar es que no soy muy optimista en este tema. Yo considero, y en mi experiencia ya de algunos años también personal y de lo que conozco, yo considero que la violencia va a seguir y va a ir incluso a acelerarse y a acentuarse, ¿vale? Y ahora sí, eso sí que puedo quizás darle una lógica clínica, que es de lo que yo voy a hablar. Y en realidad yo puedo hablar de lo que conozco personalmente, y eso es lo que me gusta hablar, porque para libros y teorías, fijaros si hay bibliotecas y seguro que conocéis más que yo. Pero yo os voy a transmitir lo que yo conozco y experimento y he vivido a lo largo de estos años, tanto a nivel personal, evidentemente, como a nivel profesional. Es decir, la violencia en los espacios de salud mental, la violencia en los espacios cotidianos, llamémosle ecosistemas esenciales, para utilizar ya términos un poco vanguardistas de la ecología global actual, véase familia y escuela, que son los espacios donde realmente las personas vamos madurando y por lo tanto vamos adquiriendo una posibilidad de organizarnos como seres humanos. ¿Vale? El micro no creo que no va mucho, pero es que hay que acercarse mucho, pero a ver, estar ahí en la boca todo el rato el micro para mí no es muy agradable, pero bueno. No, lo intento, yo lo intento, pero luego no digáis que no tengo fantasías y esas cosas. Vale, entonces, como os decía, eso es lo que yo voy a hablar aquí y luego vamos a debatir lo que queráis plantear, aportar, porque a fin de cuentas hay temas que nadie puede decir, y quien lo diga, pues bueno, su problema, que es sabedor o que es especialista en la materia. Porque, por ejemplo, de la violencia, creo que todos sabemos, todos somos especialistas y todos hemos podido vivir de una manera o de otra, y en nuestra piel lo que es eso, y lo difícil es ver cómo se puede evitar y cómo se puede prevenir esa tendencia. Y de eso también voy a hablar un poquito, porque es lo que he dicho. Mi campo, por una parte, es la experiencia clínica y por otra es la intervención preventiva y psicosocial que hacemos en los espacios familiares y escolares, utilizando determinados trabajos con los implicados, ¿no? Con los padres, con los educadores, con los jóvenes. Entonces, bueno, pues son los dos campos que nosotros en nuestro colectivo lleva trabajando pues ya décadas, y esas décadas pues cuentan. Y pues llega un momento que está bien transmitir, ¿no? Entonces, ¿dónde sitúo yo la violencia desde un punto de vista global? Pues me imagino que es algo que también todos tenéis claro. Hay un nivel macro,
nivel macro, que sería el nivel mundial, internacional, el nivel más planetario, donde se establece una violencia tanto a nivel de geopolítico como a nivel ecológico. Actualmente, uno de los grandes dramas que estamos viviendo las personas que nos ha tocado vivir estos tiempos es la posibilidad evidente de que veamos cómo nuestro planeta va languideciendo y podemos encontrarnos con problemas muy importantes consecuencia de esa crisis ecológica que hay, que lo va a sufrir toda la naturaleza, ¿vale? Toda la naturaleza. Y que curiosamente, digo curiosamente porque como siempre se dice, el ser humano es el más inteligente, ¿no? Curiosamente esa crisis la ha provocado el ser más inteligente, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las paradojas que se dan en la realidad nuestra, y es que estamos comprobando en la práctica que la inteligencia no resuelve muchas cosas que tienen que ver con la vida. Y los procesos vitales no se resuelven con la inteligencia, porque la inteligencia ha llevado a este punto en el que estamos. La inteligencia lo que ha ido generando es un espacio, una espiral de violencia, como decía Taylor de Chardin hace muchos años ya, una espiral de violencia que ha contagiado y ha contaminado todo, ¿vale? Entonces, bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia, no es nuevo. La historia del ser humano se caracteriza por algo, y es el aumento progresivo de la violencia. Cada vez más sofisticada, cada vez más tecnológica y más desbocada, menos controlada por los seres humanos propiamente dicho, porque a día de hoy la posibilidad de destrucción del planeta la controlan un número de personas. El resto de millones y millones y millones no hacemos nada, ni pintamos nada, ¿vale? Entonces eso, pues hace miles de años era de otra manera. La violencia era muy gremial, era muy peculiar, y había destructividad, evidentemente, y aquí hemos vivido, y habéis vivido la destructividad de vuestro pueblo y de vuestros pueblos, arrasados por otros pueblos, en un momento determinado, el pueblo al que yo represento, y a su vez mi pueblo se ha visto arrasado por otros pueblos. Y esa ha sido la suma de culturas que se ha ido generando desde el principio de la humanidad, ¿no? Eso está claro. Entonces, claro, la mística del ser humano bueno, pues en la práctica no se ve por ningún sitio, del ser humano, como especie. Pero la pregunta es, bueno, ¿realmente la potencialidad del ser humano se basa en ese proyecto de violencia? ¿O la violencia está generada por una serie de condiciones donde el ser humano se coloca desde antes de nacer y a partir de ahí entra en la rueda? Esa es la pregunta que podemos plantearnos. Y la otra pregunta es, bueno, ¿realmente como seres individuales, seres humanos individuales, tenemos alguna posibilidad de neutralizar esa tendencia general como especie que existe? Otra pregunta que podemos darnos. Y ahí, ¿desde dónde voy yo a intentar responder esas preguntas? Pues ya digo, desde la experiencia que me aporta mi trabajo en salud mental, mi trabajo dentro de la psicología profunda y la intervención psicosocial y preventiva. Entonces, bueno, vamos a ver si nos aporta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia dentro de ese campo, dentro de salud mental, yo la he estado viviendo desde el principio de mi formación a muchos niveles. Me he estado encontrando con la violencia que generamos nosotros mismos como profesionales, la violencia con la que tratamos a las personas que sufren, tanto a nivel institucional como muchas veces a nivel también particular, pero las instituciones de salud mental han sido de las que más violencia han generado en el campo de las relaciones humanas, desde que ha habido salud mental, y antes de existir ese concepto, pues lo que existía era pues tratamientos por concepto de enajenación, tratamientos carcelarios, tratamientos de marginación, de inquisición, y bueno, pues mucha gente con trastornos mentales y ni tan siquiera con eso, simplemente con desviaciones o con alteraciones de la normalidad, pues han sido masacradas, torturadas, encerradas,
insultadas, quemadas en la hoguera, por tener simplemente comportamientos que no eran los normalmente aceptados por el sistema y la sociedad del momento. Entonces los patrones sociales marcan una conducta. Entonces esa conducta, quien no la desarrolla, la lleva, pues ya pasa a ser estar en el centro de la diana de una violencia. ¿Por qué? Porque no cumple, se sale de la norma, ¿vale? Entonces, ¿quién pone la norma del funcionamiento social de los seres humanos? Pues el poder. Y ese poder, a su vez, es violento siempre. Entonces, también estamos todos de acuerdo, y eso es obvio, que la única especie que no se regula por las leyes de lo natural, más allá de si esas sean buenas, malas, divinas, demoníacas, de la Matrix o de los seres de otros planetas, más allá de todo eso, lo cierto es que la única especie que destruye, masacra, mata a sus semejantes es el ser humano. Por lo menos el resto, pues bueno, lo hacen por lo que sea. Tiene su lógica. La naturaleza tiene al menos tiene una lógica, que es lógica. ¿Por qué? Porque se repiten los patrones. Se repiten patrones, se repiten procesos, y por eso la persona que estudia, especialista en etnología, especialista en zoología, etcétera, pues en la naturaleza en general ve unas leyes de funcionamiento. De pronto esas leyes, que algunas todavía no conocemos el porqué, pero bueno, de ahí llega incluso pues el desarrollo de la teoría del caos, ¿no? Hasta se sabe que el caos dentro de la naturaleza tiene su sentido, no es destructivo, tiene sus procesos, ¿eh? Y ahí viene pues todas las aportaciones también pues de la física moderna y de otras especializaciones que toman un nombre que, como sabéis, coloca el físico Fritz Capra con el intento de introducir un nuevo paradigma que deje atrás las teorías antiguas, las teorías viejas, digamos, de mecanicistas, que lo define como la ecología global. Esa ecología global que busca la investigación y de las leyes de la naturaleza y la aplicación de esas leyes también al campo del humano, ¿no? Entonces, en el fondo se está planteando, tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Qué nos dice las leyes de la naturaleza? ¿Qué nos dice la ecología? Y darnos cuenta de que dentro de ese proceso de la naturaleza y de las leyes de la ecología, la especie humana como tal se sale completamente de toda lógica ecológica. Y entonces tenemos que empezar a comprender el funcionamiento del ser humano desde lógicas de poder, desde lógicas políticas, desde lógicas pues de intereses sociales, individuales, pero no como colectivo. Y entonces ahí viene un poco la diferencia entre lo que es el funcionamiento individual y el funcionamiento de colectivo. Toda la naturaleza tiene en cuenta la red, tiene en cuenta la interrelación de las cosas que existen. El ser humano ha roto esa lógica, esa matriz, y funciona a la suya. Ya como especie es individualista. Solamente ha mirado su ombligo y su interés. Y dentro de la especie, pues ha habido quien ha ido más a buscar sus propios intereses, sus propios beneficios, y ha buscado su poder. Y ese ha sido el proceso un poco desde el principio de la humanidad, de la lucha de unos contra otros por el poder de lo que sea. El poder económico, el poder de territorio, el poder sexual, el poder de la posesión, ¿no? Y del tener, y ese poder se ha dado también a nivel cotidiano, a nivel de las relaciones propiamente entre humanos. Y como sabéis, bueno, esas relaciones pues se llegan a niveles completamente vejatorios, ¿eh? Entonces, pues que siga existiendo la tortura entre los seres humanos, que siga existiendo los asesinatos, los fusilamientos entre los propios seres humanos, pues bueno, es algo que es inconcebible desde una lógica externa. Si hay alguien que está mirando por ahí, dice, esto es completamente, ¿no? Ahora, sí que tiene sentido el hecho de que, claro, si hay violencia, pues tiene que haber defensa.
Si hay acción, hay reacción. Entonces, en el momento en que hay violencia, tiene que haber violencia para defenderme de la violencia. Y eso es una espiral que ya no para. Entonces, ¿qué violencia es lícita y cuál no? Bueno, pues eso ahí lo dejamos a los sociólogos, a los políticos o a todos como ciudadanos el saberlo. Pero lo cierto es que hay acción-reacción. Y actualmente lo estamos viendo también a niveles, ya digo, geopolíticos, y lo vemos a niveles cotidianos. Entonces, en salud mental, como digo, está la institución, las instituciones que representan esa actividad, que muchas veces han ejercido y siguen ejerciendo formas violentas de abordar el sufrimiento. A día de hoy todavía pues hay internamientos, hay lugares donde se sigue trabajando y se sigue haciendo intervenciones con electroshocks, se siguen haciendo intervenciones con narcóticos, se siguen haciendo curas en las cuales se palía y se evita la conciencia, y toda la psicofarmacología está un poco orientada a eso, a la normalización de las personas que tienen un sufrimiento que desborda su ritmo cotidiano y que hace que esas personas no puedan, en el fondo, seguir un comportamiento gregario y socialmente adaptado y aceptado. Entonces, el planteamiento de, bueno, ¿y por qué esta persona no sigue ese funcionamiento? ¿Por qué un joven no puede o no quiere en un momento determinado ir a clase? ¿Por qué se encierra en su cuarto? ¿Por qué una persona pues tiene ideas de suicidio o se tira por el balcón de su instituto desde el 5º piso una mañana sin más? ¿Por qué otra persona pues mata a su mujer o a sus hijos? Es decir, todas esas acciones, la pregunta de qué lleva a provocarlas se queda en un cajón, porque digamos que no da tiempo a responderla, porque lo que hay que hacer es paliar esas acciones, paliarlas, neutralizarlas y, bueno, y con procedimientos que la mayoría de las veces son violentos. Incluso actualmente, pues un problema que es acuciante cada vez más desde la pandemia, que es el aumento de los suicidios y los intentos de suicidio, que se ha disparado. Yo hablo siempre de lo que conozco más, que es Europa, pero supongo que es general. Bueno, pues ese aumento, pues se están poniendo leyes que se supone que son progresistas, incluso dentro de salud mental, y que la mayoría de las veces es un protocolo de represión, puramente. Es decir, voy a reprimir la persona que tiene ideas de suicidio. Y por el hecho de tener ideas de suicidio, si yo no comunico ese hecho a un determinado espacio, como profesional de la salud o incluso como familiar o como amigo, yo soy responsable de que esa persona se pueda suicidar. Entonces tengo que comunicar. Si comunico esa idea, automáticamente se puede disparar un protocolo en la cual una de las acciones es, no, en casa, controlado en casa, con un auxiliar, con una persona experta en servicios sociales, teléfono familiar, el psiquiatra, lógicamente, medicación, y con todo lo más un acompañamiento psicológico cuando existe esa posibilidad. Pero no se plantea, vamos a ver, estamos hablando de suicidio, es decir, ¿cuánta gente se ha suicidado a lo largo de la historia? Personas que han sido incluso representantes de modelos de pensamiento político, sociólogos, filósofos, psicoanalistas, pues no se han suicidado psicoanalistas, psiquiatras, es decir, gente de salud mental se suicida también. Bueno, quiero decir, el suicidio, como decía Sartre, es una de las pocas cosas que nos permiten pensar que somos libres como seres humanos. Es la opción que tenemos de matarnos, al menos esa existe, ¿no? Pues no, esa también la cortan. Si no hay un planteamiento de por qué aparece la idea de suicidio. No, es que el suicidio no toca. Es que es muy grave suicidarse y vamos a cortar esa... No, pues la gente no puede suicidarse, vamos a ver. Vale, pues ese tipo de comportamientos y de perspectivas institucionales están hablando de lo corto de miras que somos los profesionales. O lo influidos que estamos también por la lógica del poder, por las presiones del poder. Lógicamente, hacia quién va el peso de que la gente se suicide, hacia los profesionales de la salud,
que nos dicen, no estáis haciendo bien el trabajo, sois un inútiles. ¿Y para qué vamos a invertir en salud mental si no tenéis alternativas? Y la gente está aumentando el suicidio. Cuando salud mental, algunos decimos, no, es que la gente se suicida muchas veces porque tal y como vivimos y organizamos la sociedad, pues es que solamente dan ganas de suicidarse. No me fastidies. O sea, no, ¿cómo puedes decir eso? Eso no tiene nada que ver. Eso no, eso es política. Bueno, eso es trabajo, eso son condiciones laborales, eso son condiciones sociales, eso es soledad, pero la soledad social no se puede evitar, cada uno tiene que ver lo que hace para no estar solo. Entonces, esa posibilidad de lucubrar y de pensar sobre las causas que pueden llevar a acciones, estoy hablando de suicidio, pero hablemos de asesinatos, o hablemos de violencia de género, o hablemos pues de impulsos violentos. Bueno, pero la lógica de preguntarse por qué acontece no se da. Y cuando alguien habla de causas, pues dices, bueno, eso no nos interesa, lo que nos interesa es que no pase. O sea, dime cosas para que eso no pase. Entonces se invierte y se investiga en aquellas cosas que se suponen que van a impedirlo, lo cual tampoco es real, porque no pasa. Si realmente pasara, pues dirías, pues mira, me quito el sombrero, tenías razón. O sea, pero es que ni siquiera lo estás evitando. Entonces, bueno, plantéate algo más, ¿no? Plantéate otro camino. Bueno, pues eso pasa al mismo tiempo también en las dinámicas más sociales, relacionales de la familia y de la escuela. En el discurso escolar y en la educación, como sabéis, siempre está el debate de ser autoritario o ser condescendiente, ser dialogante. Entonces, claro, ser dialogante, pues se demuestra que para qué ser dialogante no sirve para nada, porque pues la gente no va a la escuela, la gente se pelea, la gente cada vez agrede más a los profesores, cada vez hay más violencia en las aulas. Entonces ese discurso del diálogo y la condescendencia no sirve. Vamos a ser autoritarios. Autoritarios tampoco sirve, porque ¿qué? ¿A dónde lleva? No lleva a ningún lado. Y más ahora, porque antes todavía, como todo era autoritario y toda represión, pues había una cierta coherencia social en la cual no te librabas de la represión. Como ahora ya no se puede utilizar la represión en el sentido estricto de la palabra, porque ya está, socialmente no existe ese modelo, no apoya, el modelo social no apoya al modelo de los ecosistemas, pues entonces se produce una incoherencia que no permite que eso pase, más allá de si es bueno o no. Entonces tampoco se puede ser autoritario. Las familias se encuentran con que, claro, si en las escuelas llevan un cierto comportamiento, ¿qué hacen en las familias o qué hacemos en las familias? Entonces, las familias, los hijos llevan una dinámica diferente a la que generalmente llevan en las escuelas o en los institutos. Las familias suele haber una dinámica de condescendencia, cuando no de ausencia, que acaban en las mismas sílabas finales, condescendencia y ausencia, ¿qué diferencia hay a veces? Entonces, bueno, eso genera también tiene una serie de consecuencias en el sistema familiar. ¿Por qué? Porque a veces se imita y se quiere pensar que el sistema familiar y el escolar tiene que seguir las mismas dinámicas. Y son sistemas diferentes. Tiene que haber una complementariedad, pero son sistemas distintos. La función del sistema familiar es uno, del sistema escolar es otro. Y ahí viene también muchas veces conflictos en los cuales se genera también unas relaciones que son violentas, tanto por parte de la familia como por parte de la institución escolar. La violencia de género es una de las características que se da en el sistema familiar. ¿Ha aumentado o no? ¿Se ha dado siempre esa violencia contra la mujer? ¿O ahora se habla más de ella? Pues no lo sé, porque antes no se hablaba, por lo tanto no podíamos comparar. Lo cierto es que sigue estando, sigue dándose, y esa violencia además se grita, hay más eco. Y ese eco es un eco que parece que, como hacían los fariseos en el Evangelio, decía Jesucristo con los fariseos,
se lleva las manos, nos llevamos las manos a la cabeza todos diciendo, eso no puede ser. ¿Cómo puede haber tanta violencia hacia la mujer? ¿Cómo pueden matar a tantas mujeres? ¿Cómo puede haber tanto abuso de poder? Pasa siempre. O sea, hace décadas, pues el derecho de pernada existía hasta hace poco. ¿Sabéis lo que era el derecho de pernada? ¿No? El hecho de aquel que tenía un determinado poder en un caserío, en un latifundio, en un feudo, en un espacio, y el derecho de pernada era que una tribu, a veces también, pues que que tiene el poder podía elegir a cualquier mujer para tener relaciones con ella, simplemente porque les pertenecía a todas le pertenecían, ¿no? Entonces, bueno, eso hasta hace no mucho. Entonces, es decir, la violencia contra lo débil siempre se ha producido. La mujer ha sido débil físicamente, pero es que los niños también. El maltrato infantil se ha dado y se sigue dando, pero de una manera muy, muy impactante actualmente también. No ha desaparecido. El maltrato infantil está ahí. Se sigue produciendo. Se sigue produciendo también a dos niveles. O con la violencia física, pero también con la ausencia. ¿Quién habla de que la ausencia sea violencia en el proceso infantil? Muy poca gente. Muy poca gente, porque como no es espectacular, pero cuando oímos, como he escuchado yo y como escuchamos las personas que trabajamos con sistemas familiares, espacios donde ves a los niños y las niñas con 1 año, con 2 años, llorar y llorar y llorar sin ser atendidos, y encima con la idea de que hay que acostumbrarse a llorar porque así uno se hace fuerte, o porque si no, pues van a estar siempre dependiendo de nosotros. Entonces, bueno, pues esas perspectivas ayudan a que se produzcan muchas veces ausencias y sobre todo la falta de apoyo en lo que es las necesidades del proceso madurativo del niño y de la niña, ¿no? Entonces, eso tiene sus consecuencias. Ahora sabemos, se está poniendo un poco más en moda, en base a las teorías que se supone que descubren los norteamericanos, pues que ya están muy descubiertas, con la teoría del apego, pues parece que no, hay que tener presencia, y que es muy importante la presencia para el desarrollo del cerebro y tal y cual. Bueno, pero lo cierto es que, aunque haya una presencia, si esa presencia está ausente, pues sigue habiendo una ausencia. Es decir, si las relaciones que establecemos dentro de las familias están basadas también en una posición individualista, en la cual no hay una identidad de sistema y de cubrir funciones, pues se ejerce una violencia. Y esa violencia no es gratuita. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese espacio familiar, a su vez, viven muchas horas en espacios sociales embrutecidos, frustrantes, explotados y pues completamente deshumanizados. Entonces, bueno, pues esas personas, que somos la mayoría, llegamos a las casas, que se supone que es el espacio donde estás un poco protegido, donde tienes una cierta posibilidad de abandonarte. ¿Y qué te surge? Pues te surge la irritabilidad, la frustración, la cólera, la rabia, y aparece. ¿Por qué? Porque es el sitio donde te lo permiten, hasta que pasa algo, y entonces tampoco te lo van a permitir, porque eso tiene consecuencias penales, porque ya se entra en la violencia directa, ¿no? Entonces, evidentemente, desde las posiciones más sociales, véase, condiciones laborales, condiciones de falta de regulación de las personas que estamos todos los días, digamos, ahí, en la trinchera social, al servicio de, trabajando de una manera o trabajando de otra, o atendiendo una serie de expectativas sociales que nos va separando de nuestras necesidades como seres humanos. Y eso ha pasado siempre. Pero no nos damos cuenta, digamos que llega un momento en que normalizamos las cosas, y al normalizarlas, pues no caemos en la cuenta de que no son las naturales, son las normales. Es decir, no es lo que corresponde al ritmo que necesita el mamífero humano,
no se vive a ese ritmo. Incluso los que tienen esa supuesta posibilidad de tener más tiempo libre, el preciado tiempo libre, es también una cierta mística, porque el tiempo libre muchas veces produce vacío. Vacío y suicidios también, porque también hay suicidios en la clase, digamos, burguesa, por poner un término, o en las personas que tienen dinero y que lo tienen todo. Pues si lo tienes todo, ¿cómo te suicidas? Hombre, como pasa en los países nórdicos, es decir, los países nórdicos en Europa, la tasa de suicidio es muy alta y no se lo explica, los sociólogos no se lo llegan a explicar porque dicen, vamos a ver, pues si es que aquí lo tenéis todo. Es que trabajáis 5 o 6 horas al día, 4 días a la semana, ganáis dinero, tenéis casas, tenéis, no sé, espacios, tenéis posibilidades de hacer lo que queráis, tiempo libre. Hay suicidios. ¿Que hay menos psicopatías? Eso es cierto. Pero hay suicidios. Entonces, ¿qué está indicando? ¿Que todo el mundo ya quiere dejar la vida? ¿O que hay una insatisfacción, un vacío y por lo tanto hay una vivencia de autoagresión por la violencia? ¿Y dónde está esa violencia? Pues a lo mejor no está en ese momento justo. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestra construcción, nuestros constructos psíquicos y psicosomáticos se organizan desde el principio de la vida. Entonces vamos acumulando violencia. Y esa es una de las claves que aporta la psicología profunda, que aporta, pues desde la perspectiva que ya Freud hizo, siguiendo por otros psicoanalistas, por el propio Reich, y que lo vemos en nuestra práctica clínica. Es decir, cuando estamos trabajando con personas que podemos llegar a comprender, a conocer realidades infantiles y primitivas, ¿qué observamos? Observamos que hay dentro de su ser, dentro de nuestro ser, hay violencia. Hay pulsiones, hay insatisfacciones. Entonces tú ahora puedes tener todo, de pronto te toca algo, un genio de la lámpara sale y te ofrece todo lo que necesitas. Internamente tú vas a seguir estando insatisfecho y vas a seguir teniendo vacío, sensación de sinsentido, sensación de soledad, sensación de frío, sensación de ¿para qué? Y eso está ahí. Y eso no viene de ahora, en ese momento, para esas personas. ¿De dónde viene? Entonces, tenemos también que partir de la base de que dentro de nuestros cuerpos hay ya una violencia integrada, instaurada, interiorizada e inconsciente. Esa violencia que sí que vive nuestro cuerpo, aunque la conciencia no se dé cuenta, ¿qué produce? Produce a su vez pulsiones que muchas veces no controlamos, pulsiones que aparecen cuando menos te lo esperas. Entonces, en situaciones, por ejemplo, bélicas, en las que socialmente cabe todo, la persona que menos se esperaba que pudiera cometer barbaridades, se ve cometiendo barbaridades. Barbaridades viene de bárbaro. Los bárbaros tenían una fama como pueblo, de cometer atrocidades, pero los pobres bárbaros eran menos bárbaros que otros muchos pueblos, o sea que bueno, la palabra bárbaro habría que ponerla entre comillas. Entonces, bueno, cuando se producen ese tipo de respuestas, la pregunta tiene que ser, vamos a mirar atrás, vamos a ver de dónde viene todo ese germen, cómo vamos estableciendo esas dinámicas pulsionales que aparecen en un momento determinado. Por ejemplo, atendiendo a víctimas de guerra, ¿qué se observa? ¿Qué observamos? Pues observamos que quien ha sufrido esas barbaridades, llamémosle así, a su vez también ha podido cometerlas. Porque precisamente en las situaciones bélicas es donde todo cabe, ¿vale? Entonces, voy a citar, bueno, de las pocas personas que estoy citando, voy a citar también a Alice Miller. Sabéis que escribió varios libros planteando el tema de los orígenes del odio en las personas y, bueno, ella planteaba mucho la idea o la conexión que había entre el maltrato infantil y la violencia o las psicopatías de los adultos, ¿no?
Y hay bueno, ella siempre citaba un estudio que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial con, bueno, pues la famosa contienda donde entre los nazis y los judíos, digamos, la represión de los judíos parte de los nazis, ¿no? Entonces hay un estudio donde se plantea, hay un seguimiento de unas cientos de personas que apoyaron y acompañaron y protegieron a los judíos para no ser exterminados por los razón, ¿no? Tiene capacidad de racionalizar. Bueno, pues esa razón permite que podamos estudiar, leer, comprender, observar, integrar experiencias y a partir de ahí incluso poder codificar tendencias. No podemos desdeñar eso, no podemos solamente basarnos en la mística de lo espontáneo y del instinto, porque estamos viendo que ya son muchos miles de años que los seres humanos hemos destruido y nos destruimos y llevamos la destructividad dentro por muchos motivos, y por tanto no podemos solo confiar en la bondad del ser humano. Que potencialmente esa bondad existe, no lo dudo, pero no lo veo. Entonces la fe ahí no es suficiente. Y no lo dudo, ¿por qué? Porque también he podido trabajar y trabajamos, repito, con terapias y psicoterapias que permiten recuperar instinto, recuperar capacidades instintivas profundas, esenciales del ser humano. Cuando se llega a ese punto, que no es fácil, y que eso solo corresponde a yo les digo privilegiados y privilegiadas, entre las que me he encontrado yo, afortunadamente, que pueden hacer ese tipo de procesos de psicoterapia profunda, pues ¿qué observamos? Observamos una realidad, y es que esas personas no solamente es que se les va la sintomatología X o Y, es que son personas que recuperan humanidad, son personas que conectan con sus instintos, y los instintos no son las pulsiones, los instintos que están asociados al mundo de la naturaleza, al mundo de la ecología, somos parte de la ecología. Entonces, si entramos en nuestra profundidad del ser, innatamente, potencialmente, formamos parte de la ecología. Lo que pasa es que esa ecología se va destruyendo a lo largo de nuestra existencia por vivir la violencia que muchas veces ni siquiera nos acordamos de ella, pero la violencia empieza ya en la vida intrauterina, la violencia empieza con un estrés de una mujer embarazada. El estrés produce una serie de hormonas, esas hormonas producen ya un disturbio en los sistemas esenciales del feto y del organismo fetal, incluso a niveles que puede llegar a ser epigenético. Entonces, bueno, eso ya va alterando. Y si luego vamos añadiendo cosas, pues vamos sumando. Entonces, claro, cuando se dice, como se dice actualmente, no, es que la violencia incluso es una mala estrategia social. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahora en la guerra de Gaza. Hay muchos políticos y sociólogos que lo dicen. Es que eso es una cuestión de poder que rige ahora en Israel, es que no está mirando más que por sus intereses y por lo que sea, que no llegamos a conocer. Pero no mira ni siquiera por su pueblo, no mira ni siquiera por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada niño que ve morir a sus padres y ver masacrados a sus familiares por los tanques o ver violados a los soldados, a los militares judíos o israelitas en este caso, son futuros terroristas, si le queremos llamar terroristas. Son futuras personas que se van a vengar de eso que han visto. Están ya viviendo la violencia. Por lo tanto, pues cuando se hagan grandes, pues puede pasar otra cosa, que repercutan en el propio pueblo de Israel. Entonces, es que la violencia no es ni siquiera una estrategia adecuada para intentar salvaguardar algo, a no ser a corto plazo. Sí, a corto plazo sí. Tú me haces daño, yo te mato, o yo quiero algo tuyo, te mato, pero siempre va a haber alguien que te va a ver. Y ese que te ve, o ese que siente, te va a decir, espera, que cuando pueda voy a ir por ti. A nivel individual, a nivel de países, a nivel geopolítico, pero es así. Entonces, estamos siempre en esa rueda. Entonces, ni siquiera es una estrategia que aporte a medio plazo.
porque a medio plazo va a haber consecuencias, va a haber repercusiones. Y lo que antes fue el Imperio Español, masacrador y completamente aberrante, pues ahora es una mierda. Es ahí de España, ahí pequeñita, que no sé, completamente controlada por Estados Unidos y haciendo el paripé con, como puede, sacando el cuello a aquellos que quieran atreverse hasta que se lo cortan. Y era un imperio. Entonces, bueno, pues en un tiempo Estados Unidos va a pasar lo mismo. Si es que llegamos a verlo o si es que se llega a ver. Porque seguramente igual, pues ya deja de haber imperio, no sé. Quiero decir, no es una estrategia. Entonces no somos inteligentes. No somos inteligentes. Somos simplemente egoístas y egocéntricos, narcisistas del momento. El momento. Vivimos el momento como, por tanto, no hemos crecido. Es lo que hacen los niños. Los niños, la etapa infantil es, dame esto, ya lo quiero ya porque lo necesito porque estoy creciendo. Pero tú no has crecido ya, coño. Porque no sabes ver un poco más allá. No sabes ver la consecuencia de. No sabes tener una perspectiva ecológica que significa sostenible. Sostenible en un futuro como especie. No, como ya estaré muerto y me da igual. Y por eso la falta de conciencia ecológica es, como ya estaré muerto, me da igual. Solo miro yo mi momento. Como ya seré viejo, me da igual. ¿Y qué pasa? Ahora, también en muchos países occidentales, que incluso la tradición mínimamente sostenible de una economía basada en la herencia, es decir, en proteger ciertas cosas que luego iban a ir a los hijos y a los hijos de los hijos, las cosas que se decía, eso ya ha pasado. Ahora el que recibe la herencia se la gasta, como estamos viendo también en familias, en salud mental, que gran parte de conflictos familiares vienen dadas por las herencias. Es violento, si de pronto una familia que se llevaba bien, que aparentemente se reunían todos los fines de semana a comer su paellita en Valencia, aquí, pues sus tacos o lo que sea, ¿no? Pues de pronto, hijo de puta, que eso me toca a mí, que tú te vas a quedar tú con ese coche, que tú te quedas con el dinero de fulanito, ¿pero qué dice? Y de pronto los hermanos, como decía la Biblia, pues ahí a ver. Al final la Biblia tiene razón, ¿eh? No sé quién la escribió, pero ahí a ver. Los hermanos, si pueden matar, se matan por eso, por un coche, por un reloj o por un, lo que sé. Los hermanos, las hermanas y todo. Y cuántas veces vemos que se maltratan a las personas mayores. El maltrato que se hace a nuestros mayores en este momento ha sido más que en ningún momento de la existencia del ser humano. Los mayores antes, durante siglos, han tenido un estatus. Actualmente los mayores, lo único que se espera de ellos es que se mueran para cobrar lo que tienen o para recibir lo que tienen. ¿Por qué? Porque tengo que pagar las letras de los coches o quiero irme a las Maldivas o quiero simplemente pues tener la boda de mi hija, necesito dinero. Y no se muere, ¿vale? Entonces, y esa persona que ha sido tu padre, tu madre o tu abuelo, lo está viviendo, está llegando, se las tiene que tragar porque no tiene nada que hacer, no tiene ninguna posibilidad de defensa, ya no puede ser ni violento. Lo único que hace es tirarse por la ventana o tomarse más somníferos o lo que sea también. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si ve que su propio, aquello que por lo que ha luchado en su vida, ahora lo único que quiere es que se muera. Es otra violencia que estamos viviendo. Las violencias familiares dentro con los mayores. O ahí te pudras en la residencia y a ver si nos dan la cruz. Entonces, eso está mostrando, son, digamos, señales señales de los sistemas pequeñitos, si os das cuenta, tienen el mismo comportamiento que los sistemas grandes, que la política gubernamental, que los gobiernos, que las relaciones internacionales, que los conflictos geopolíticos. Se mira el ombligo, se mira el individual, se mira el momento. Y cada vez más, ¿por qué? Porque a nivel geopolítico estamos ya hablando de supervivencia. Un país como la India, ¿qué hace un país como la India? La India tiene cientos
de millones de personas que están en la indigencia. No estoy hablando de 1, ni 2, ni de 1 millón. Millones de personas que están, que no tienen prácticamente ni para vivir, que están completamente hechizados, digamos, por perspectivas y por mensajes religiosos, que es lo que les hace mantenerse en esa situación. ¿Qué está pasando con China? China no es la India. China el dragón está resucitando, el dragón está empezando a echar fuego. ¿Y qué está pasando? Que conforme echa fuego el dragón, el resto hay países que empiezan a temblar. Porque son cientos de millones de personas con una capacidad de acción brutal y que está despertando. Entonces no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer los imperios actuales como Estados Unidos. Nada que hacer si China se despierta de verdad o pone las cartas sobre la mesa. Y eso lo sabe Rusia. Entonces va poniendo sus cartas. Y esa es la geopolítica. Mover cartas de la supervivencia. ¿Por qué? ¿Por un país que representa? Bueno, o por un poder y el mantener. Y ahí está, pues como está pasando, repito, con Israel en este momento. No tiene ningún sentido. O sí, tiene la lógica del poder. La lógica de decir, no, es que es verdad. Es verdad lo que dices. Como el día de mañana va a haber más terroristas, si ven cómo masacramos y cómo tiramos al mar, vamos a destruirlos a todos. No vais a quedar ni uno, porque de esa manera no va a haber nadie que pueda vengarse. ¿Sabes? Y eso es lo que ha sido y ha pasado muchas veces en las guerras genocídicas, como pasó en Yugoslavia. Los intentos de destruir, y como ha pasado a lo largo de la civilización, destruir la raza, destruir una determinada cultura, destruirla completamente. Es lo que aquí los españoles quisieron hacer, y si hubo supervivencia, ¿por qué fue? Porque os sometisteis al catolicismo. Entonces era, o eres católico, o ahí terminas. Ah, no, pues soy católico. ¿Qué pasó en España? En el Imperio Español también con ellos mismos. ¿Qué les dijeron a los que antes les habían respetado durante siglos? Fueron los árabes. ¿Vale? Los árabes, en España, la cultura árabe, igual que en muchos países europeos, fue quien dio la cultura a Europa. Y luego empezaron a masacrar a los árabes. ¿Y qué hicieron los árabes? Que no eran violentos. Decían, o te conviertes al catolicismo o te vas fuera de España. ¿Qué hicieron con los judíos en España? Lo mismo, o te vas de España o te conviertes al catolicismo. Y eso se ha repetido. Entonces, pero al menos ahí se daba la oportunidad de decir la religión o el exterminio o el exilio. Pero hay países que ni siquiera eso se permite. No se dice, oye, ¿quieres ser judío o te exterminamos? No les dan la oportunidad a los palestinos de eso. Pero bueno, eso está ahí. Entonces es paradójico, en la actualidad, por ejemplo, es que es muy paradójico ver como las mismas personas que estuvieron en campos ahí de exterminio por los nazis, que sobrevivieron, que han desarrollado una cultura propia, que han podido sobrevivir y crear un país, que sean ahora los que están siendo gobernantes, al menos, desarrollando el mismo proceso, parecido. ¿Vale? No es que no terminamos con gas, no me da igual, termináis con hambre. Entonces, esa es la visión geopolítica actual. Entonces, esa violencia del ser humano, evidentemente, evita cualquier razonamiento que mantenga y apoye la mística de la bondad. No hay bondad en el ser humano. Y cada vez la va a haber menos. ¿Por qué? Por dos motivos que, ya digo, provienen del campo, no de la geopolítica ni de la sociología, provienen del campo de la salud mental y de la prevención. Y ahí es donde los profesionales de la salud mental y de la prevención tenemos que hablar. Y por eso esas personas nos convertimos en agentes políticos, en agentes sociales.
¿Por qué? Porque sabemos cosas que podrían cambiar las cosas. ¿Qué sabemos? Sabemos que si se invierte y se tiene en cuenta la investigación y el foco en cómo acompañar desde el principio de la vida a los mamíferos y a los seres humanos, en las relaciones en los espacios familiares, en la escuela, en los espacios gregarios, facilitando medios para que su desarrollo sea acopla a la naturaleza, estamos ya evitando una causa de origen inicial, que es la represión de pulsiones, o mejor dicho, la represión del instinto que va a generar pulsiones, que a su vez va a haber que reprimir. Van a dar la veda, nos van a dar la posibilidad de mostrar y de que esas pulsiones aparezcan, van a aparecer en situaciones bélicas, en situaciones de autodefensa, en situaciones políticas. Lo estamos viendo. Yo llegué ayer, pero la semana pasada pues había un guirigay, hay un montaje en España simplemente porque los políticos se dedican a insultar y a entrar en la vida privada de otros políticos, y estamos viendo como la extrema derecha está entrando en Europa. Está entrando, pero a saco. Está entrando, pero de una manera muy potente y muy violenta, con insultos, con cuestionamientos de vidas personales. Entonces, bueno, eso es violencia. ¿Qué hacemos? Es que si haces algo, también tienes que cuestionar mucho, porque ya pasas a ser también violento tú y la espiral aumenta. Entonces, la tensión geopolítica a nivel internacional es brutal en este momento. Aquí, yo no digo nada de México porque no soy de aquí, pero no tengo que deciros nada de lo que está pasando porque lo sabéis. Y lo que ha pasado. Y toda la violencia que estáis viviendo y sufriendo, brutal, completamente fuera de nombre, está pasando en los pueblos, en las aldeas y en las ciudades, con todo el problema del narco y de todo lo que implica. Entonces, bueno, y eso y muchas otras cosas, sabéis perfectamente. Yo no lo digo, que ya he dicho algo, no lo digo porque no soy de aquí, no lo digo. Pero eso está, cada pueblo y cada cultura tiene sus dinámicas de violencia que hacen pensar cómo podemos evitar esto. ¿Podemos realmente evitar la violencia? Porque si no, antes o después vamos a exterminar. Porque cada vez el poder para ser violento es mayor. Cada vez tenemos más bombas nucleares, cada vez hay más posibilidad de ejercer la represión, de ejercer la brutalidad, de ejercer la violencia, y entonces pues el espiral cada vez puede ser mayor. Y la posibilidad de diálogo cada vez es menor, porque ni siquiera las personas que gobiernan, ni siquiera los que se presentan a su vez a ser representantes de su país, lo hacen, porque entre ellos mismos la tensión cada vez es mayor y la violencia cada vez es mayor. Entonces, lo mires por donde lo mires, a nivel tanto macro como micro, es evidente que la violencia la llevamos dentro, implícita en nuestro cuerpo. Entonces, hay que lanzar los mensajes muy claros. Hay solo dos alternativas posibles, dos. Una que es a nivel micro, vamos realmente a focalizar y a intentar entender, investigar, dialogar, crear un espacio donde se tengan en cuenta las personas que pueden darnos luz sobre el proceso madurativo del ser humano, sobre los principios de nuestra existencia, sobre la base sobre la que hay que asentar la humanidad de nuestros recién nacidos, sobre qué asentamos nuestro proceso madurativo, sobre qué asentamos nuestro desarrollo personal a lo largo de los años de vida, sobre ausencias, represiones, normalizaciones. ¿Dónde está el instinto? ¿Dónde está el entender la lógica del instinto? El respetar los procesos y los ritmos del instinto. No se respeta. Hay violencia desde la vida intrauterina. Hay violencia desde que se nace. Hay violencia desde que se es bebé. No se comprende, no se respeta que un bebé necesite estar con una persona que ejerce la función materna piel a piel unos meses. No, porque hay que ser iguales y hay que trabajar y todo el mundo trabaja y ya, bueno, mejor llevarlo a la guardería porque de esa manera
El Estado protege. De esa manera evitamos abusos sexuales a los bebés. El Estado protege. Escuelas donde todos vayan ya con 3 meses o 2 meses allí. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho en países que actualmente, se sigue haciendo en países que actualmente, durante siglos, se han basado en la violencia más encarnizada. Por ejemplo, algunos países de Extremo Oriente, países fanáticos, religiosos, donde retiran a los niños de las familias, enseguida les empiezan ya a darles una doctrina religiosa, y esos son los futuros suicidas, terroristas suicidas, se llaman. Son los que no les va a importar matar y matarse con una bomba, porque se les educa para eso. Pero no por la ideología, sino por la forma ya de relación que se está dando, por la separación, por la violencia en la que se vive desde que se nace. Y esas personas no les preocupa, pues, matar a una mujer a base de pedradas, simplemente porque ha sido infiel. Y eso sigue pasando en el siglo XXI. Sigue pasando. Entonces, todo eso nos permite, o nos debería permitir decir, vamos a buscar alternativas en aquellos sitios que no lo hemos encontrado. Vamos a entrar en el concepto de instinto. Vamos a intentar investigar cómo facilitar que el mamífero humano recupere el contacto con la naturaleza, con las leyes de la naturaleza, con las relaciones humanas. Como decía Graham Mogan, vamos a humanizar la humanidad. Eso por un lado. Y el otro, ¿cuál es la otra cosa? Solamente hay otra posibilidad, el que podamos trabajar todos y todas, porque ahí todos somos responsables, no solamente los padres, los padres, ahí todo el mundo es responsable. Aprender a dialogar, aprender a utilizar la razón en servicio del colectivo, a utilizar la razón para ir adquiriendo y reconociendo la identidad de colectivo, más allá del individuo, más allá de mis propias necesidades, de mis propios intereses. Darnos cuenta de que es una cuestión de sostenibilidad o de destrucción completa de nuestra especie y del planeta. Tenemos que recuperar el diálogo y los objetivos y los proyectos desde la razón, no desde las pulsiones y las pasiones y las ideologías y los intereses personales, porque si no va a seguir la violencia igual. Vamos a mirarnos como seres humanos, vamos a mirarnos como lo que tenemos de común. Somos cosas que hacemos cosas parecidas. Vamos a ver desde lo parecido, no desde lo que es diferente y lo que a mí me puede producir esto y me puede facilitar lo otro. ¿Qué nos puede facilitar? ¿Qué puede ser rentable para todos? ¿Qué puede ser beneficioso? Y ahí entra el concepto de red, el concepto de red social, el concepto de colectivo. La única posibilidad de supervivencia en este momento está basada en que sepamos establecer redes, en que sepamos establecer colectivos que nos autogestionemos, que nos autogobernemos, en base al diálogo y al uso de la razón, al uso de los procesos y los proyectos basados en la asamblea, en la decisión asamblearia, en la decisión en la que todos tenemos un protagonismo y en la que tenemos proyectos funcionales y comunes. Y eso es cosa de todos, no se trata de que alguien lo haga, de que un gobierno lo haga, no, es que lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer proyectos y comunidades funcionales, agrarias, de salud mental, redes de apoyo a gente que sufre de ideas de suicidio, redes de apoyo de personas que viven violencia de género, redes de apoyo de personas que están vinculadas a investigaciones sobre la bienestar social, redes de apoyo. Y esas redes de apoyo que podamos conocer resultados, que podamos conocer lo positivo que está aportando el ser humano. Que hay muchas cosas muy positivas y que no son violentas, están basadas precisamente en la solidaridad y en el amor. Entonces esa capacidad de amor está ahí también. Está ahí, pero está cada vez más filtrada, más tapada, más enterrada por las pulsiones destructivas. Entonces, bíblicamente hablando,
el diablo está venciendo. Entonces tendremos que hacernos satánicos. Y tampoco se trata ahora de, bueno, y la religión. Entonces vamos a hacernos todos ¿qué? Divinos. ¿Dónde está esa divinidad? El demonio lo conocemos todos, pero a Dios, ¿quién lo conoce? Porque hay tantos dioses, tantas caras de Dios, y Dios, las caras de Dios han sido muy violentas. La sociedad patriarcal se ha basado básicamente en la religión, se ha basado en la lógica del pecado, en la lógica del catolicismo, del pensamiento judeocristiano. Porque es pecado, tú tienes que respetar a tu marido. Porque es pecado, tienes que obedecer a tus padres. Porque es pecado, tienes que respetar a la autoridad. Porque es pecado, tienes que pagar a la iglesia. Si no es pecado. Entonces, el pecado, la culpa, ha estado en siglos y siglos produciendo sometimiento, produciendo violencia en base al miedo del infierno y al miedo del más allá. Y hoy en día todavía sigue pasando en religiones fanáticas. El catolicismo actualmente pues tiene otra estrategia, está más inteligente, vamos a buscar otra estrategia. Pero hay muchas religiones que siguen la misma lógica del fanatismo y de quizás un poco diferente, porque si haces esto irás al paraíso. No dicen si haces esto irás al infierno. Si haces esto irás al paraíso, tendrás allí a 40 esclavas que van a estar todo el día adorándote, o no sé, chupándotela. Es así, vamos a... Entonces, pues, me voy a ir al paraíso, pues lo que me digas, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces, esa pérdida de razón por la religión es otro de los grandes peligros y de las grandes lacras que han llevado a la humanidad a este momento actual de violencia. Las religiones, todas ellas han sido violentas. Aunque religio, para algunas personas, significa conexión, serían más bien iglesias. Religión viene etimológicamente de unión, ¿vale? Pero estás utilizando mal la palabra religión, hablemos de iglesias, ¿vale? Bueno, pues las iglesias han hecho daño. Y la iglesia católica, pues imaginaros, ha hecho daño. Y lo sigue haciendo, Si ya ha hecho. Entonces, bueno, ¿y cuántas personas siguen todavía ancladas a dominio racional de lo religioso y de las iglesias? Y su vida se basa en lo que dice la iglesia. ¿Dónde está la razón? Estás diciendo que haga algo que va contra natura. Entonces, esas cosas tenemos que cuestionarlas y crear cultura. La única manera de combatir estos elementos, llamémosle infantiles, es estableciendo culturas que den la madurez al ser humano, que le hagan crecer, que le hagan evolucionar desde su capacidad de raciocinio, por una parte, y por otra, su capacidad de desarrollo de su instinto. Porque si se integra, como decía mi maestro Federico Navarro, si integramos el instinto con la cultura, empezamos a poder tener la capacidad realmente de ser humanos. Porque tenemos esas dos capacidades. Tenemos instinto vinculado a la naturaleza y tenemos razón. Y la razón es la cultura. La cultura es el conocimiento, la cultura es el diálogo, la cultura es la investigación, la cultura es la evidencia. La evidencia, no mi interés, no mi interpretación. Entonces, esos dos elementos significan historia y momento actual. Integrar instinto y cultura. Eso es lo único que yo veo, modestamente, que puede permitir que la violencia del ser humano, del mamífero humano, llegue a producir la destrucción, no solamente de la especie humana, sino del planeta. Del planeta. Entonces, pues eso es todo. Ya es suficiente, creo. Entonces ahora
os dejo la palabra a vuestras mercedes para que aporten lo que deseen. No sé si me he extendido, pero he entrado un poco en la pasión y... Venga, vamos a... Si queréis coger la cosa. Venga. Oye, lo que ahorita me viene de pensar en un cambio de términos que me gusta y puede ser inútil, no sé, pero tú hablas de instinto y cultura. El cerebro tiene parte izquierda y derecha. Uno es inteligencia asociable a cultura y la otra es sabiduría asociable a instinto. La sabiduría ha sido muy maltratada desde el siglo XII, en que se puso a la mujer en un lugar muy... la mujer heredaba por propia cuenta a sus hijos. El hombre no sabía si sus hijos eran sus hijos, porque podían ser del lechero. Entonces empiezan a quitarle el poder a la mujer para saber a quién heredó, y eso se vuelve perseguir a la mujer, quemarla, y pensar que la sabiduría intuitiva femenina no vale. Y en los últimos siglos están hechos en inteligencias, ¿no? Y la sabiduría ha venido quedando atrás, 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 como lo que tú dices de instinto, y hoy en día a la misma mujer se le está haciendo buscar la inteligencia parte izquierda del cerebro y perder la derecha, que es amorosa, que es conectada con la tierra, con la naturaleza. Lo femenino se está yendo al traste y hay que equilibrar ambas para avanzar. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo con esa visión de armonizar parte izquierda y derecha del cerebro. De hecho, muchas de las investigaciones actuales de la neurociencia, recogiendo el testigo de la teoría del apego, están descubriendo la importancia que tiene en esa integración de los dos cerebros en cómo se viven los primeros meses de vida del ser humano. Se está viendo a nivel, vamos, evidente y científico. Y la mamá al trabajo. Está, entonces, claro, es el tema que al perder, se está viendo cómo esa pérdida de función materna, no digo ya solamente de la mujer, digo la función materna. Bueno, pues hay casos que no tiene por qué ser una mujer quien la haga, Claro. pero es la función materna, es esa parte que tú dices del cerebro que se ha perdido. Y se ha perdido en base también al embrutecimiento de la mujer. Y luego hay otra cosa que tampoco he dicho del todo, quizás ahí no se puede decir todo, evidentemente, un rato. Pero esa combinación instinto y cultura, lo que lleva también, siguiendo la terminología tanto de Armogán como de Maturana, como de Capra, como de otros pensadores actuales, es a recuperar la espiritualidad laica, no la espiritualidad de iglesias, espiritualidad laica asociada a lo ecológico. Es decir, el concepto de conexión, no solamente de identidad de colectivo, no solamente de identidad social, sino de identidad ecológica, identidad cósmica. Es decir, no estamos solos, ni estamos aislados, venimos y estamos dentro de un cosmos, dentro de un universo. Y eso implica la conexión, de conexión, significa ese concepto de espiritualidad que creo que hay que recuperar y hay que separar y diferenciar de lo que es la mística y lo que es las consecuencias de la iglesia. Entonces esos dos conceptos también Wilhelm Reich los desarrolló de una manera muy pionera cuando diferenciaba por una parte la agresividad que formaba parte del instinto agredior en el sentido de reivindicación. Yo reivindico y eso no significa ser destructivo, yo muestro mis cosas, yo puedo exponer mis ideas, eso forma parte del diálogo, desde una posición activa, no desde una resignación o desde una callar por miedo a las cosas. Tengo que sacar mi agresividad que forma parte del instinto de autoconservación, pero eso no significa que tenga que destruir a nadie ni ser violento con nadie. Es la diferencia que ya hace en 1927 Reich entre agresividad y sadismo. Muchas veces ese impulso se desvirtúa hacia el sadismo. Para que yo me haga oír, te tengo que callar a ti. Entonces, ese es el proceso de destructividad. Y lo otro es precisamente esta perspectiva también, que Reich también es pionero en los años 50,
cuando habla de esa concepción del ser humano como un ser cósmico, como alguien que está o puede estar en contacto con la matriz. Y empieza a hablar, pues, ese concepto suyo de recuperar la capacidad de conexión con la energía orgónica, con la energía vital, etcétera, etcétera, que es una filosofía en el fondo milenaria también. Bien, ¿quién más quiere continuar? Micros por ahí, ¿veréis tú? Venga. Hola, muchas felicidades, me ha encantado su plática, aprendí muchísimo y me llevo como reflexión, me tengo que ir, perdón, me llevo como reflexión sobre todo lo que desde mi perspectiva está pasando en México, que hay esta sensación que se prendió el modo de que el territorio se va haciendo cada vez más pequeño. Es curioso, ¿no? Porque en esta sensación de que el territorio se hace más pequeño, entonces eso me estresa y eso me va a llevar a crear actos de supervivencia, de supervivencia. Y entonces nos conectamos con algo más allá de lo primitivo, que es la idea de que esto es mío. Y no tú, usted lo dijo muy claro cuando hablaba de la herencia. Te vas a quedar con eso y entonces yo. Y me parece que por ahí hay una respuesta muy violenta de la gente que no ha tenido esta validación por parte de otras esferas socioeconómicas y ahora parece que hay una revancha. Más la permisibilidad de lo que ya todos conocemos como este crimen organizado, que de pronto también levantó la mano y dijo, ahora esto es mío. Y bueno, me voy con mucho más claridad y con mucha tarea. Te quiero agradecer. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Agustín Corres. Y ahora creo que no nos conocemos. No. Pero espero pronto volver a ver. Vale. Bien, más cosas. Te preguntaría desde la psicoterapia cómo trabajaría lo colectivo, porque esto que decía Agustín, que nos encerramos, ¿no? Y que además la pandemia nos ayudó todavía más, ¿no? Y te dijo, esto es mío y esto es tuyo. ¿Cómo desde este trabajo de la salud mental trabajaríamos para recuperar la colectividad? No lo sé. Bueno, ahí esta es una pregunta importante a nivel ya de gremio, ¿no? De gremio. El gremio, yo creo que tiene una tarea muy importante, que es la investigación del trabajo en grupo. Históricamente la tradición de la psicoterapia ha ido más siempre por el trabajo individual, o dentro de algunas terapias, en algunos espacios, o por el encuentro, tenemos el encuentro terapéutico grupal. Pero se ha investigado poco sobre lo que es la psicoterapia con el grupo. Una cosa es hacer prácticamente, la práctica de un taller de un día o de 2 días, todos ahí juntos, queriéndonos, amándonos, haciendo tantra o destruyendo a mi padre, matando a mi perro que me mordió de pequeño, no sé. Y ya, pues me voy a mi casa y todo sigue igual. Cada vez, al cabo de 20 años, recordaré, sí, una vez hice un taller en el que... Y otra cosa es el acompañar los procesos de psicoterapia, es decir, de profundización, con el ritmo que sabemos que debe de haber y con lo que implica el concepto de psicoterapia, acompañado también de la herramienta de grupo, es decir, personas que están haciendo trabajo de psicoterapia y que se reúnen en grupo para abordar aspectos de la psicoterapia individual que no se pueden trabajar en lo individual y que tienen que ver con el mundo del constructo social. Véase, por ejemplo, los elementos paranoides, de sentirse amenazado, que lleva la competitividad, el cómo establecemos diálogo y por tanto una comunicación activa donde haya escucha y haya una empatía, y toda esa serie de cosas que están ahí, por ahí, ¿no? Son palabritas que quedan bien, pero que, como tú has dicho, realmente luego los profesionales de la salud, ¿cómo hacemos para que eso se... ¿Cómo colaboramos? Yo creo que esa es la base, la investigación, y eso es algo que, vamos, modestia aparte,
en el mundo de la psicoterapia corporal y concretamente del mundo más próximo a raíz, que se trabajaba mucho individualmente, pues hace décadas, algunas personas iniciamos esa andadura. Es decir, es que el grupo puede incluirse, pero con unas condiciones, no en plan de experiencia, sino de acompañamiento, de espacio donde se pueda facilitar también esa recuperación de identidad del colectivo. En el espacio individual recuperamos identidad yoica, pero el espacio grupal nos permite identidad de grupo, de colectivo. Y eso es algo que doy fe que facilita mucho, porque lo estamos haciendo también hace mucho tiempo y son experiencias muy satisfactorias. Puede haber más, si te digo lo que yo conozco. Quedó contestado, creo que nos queda mucho. Aquí en México nos queda mucho por investigar, pues, el grupo de psicoterapia en grupo, que hacemos. El trabajo como individual en grupo, que es diferente. Exacto. Esa diferencia es muy importante. Gracias. Más cosas. Buenas tardes. Yo, pues, estoy ligado un poco con lo que estoy viendo en la psicología. Yo soy en psicología y información. Ya estoy por los últimos semestres. Y a medida que he estudiado un poco sobre las diversas corrientes que abundan más en la escuela, que son la cognitivo, el conductual y el sistémico, y todo ese tipo de corrientes, y indagando en esta, me he dado cuenta de, y reforzando, la diferencia de las prácticas parentales y a su vez el apartado más del afecto. Yo me he centrado más en depresión, ansiedad, incluso algunos de mis compañeros más en las conductas sociales. Pero el afecto, tal y como se menciona un poco aquí, es circunstancial, es el factor protector más importante para formar una sociedad la cual pueda tener una buena comunicación, que pueda sentirse más en una mayor libertad. Y sí, como no se ha visto totalmente, porque la psicología, no sé, cuando, al menos con base en mis profesores y los que he estudiado, se centran más por darles como una función político-capitalista, más que una función para existir también con su vida y existencia. Ahorita que estoy en educativa, trabajando con niños, se centran más como en cómo ellos se sienten en la escuela, pero en el apartado académico, cómo les va en matemáticas, cómo les va en lectura, en lingüística, más no en cómo se sienten, indagar en sus vidas parentales realmente. Entonces, eso es como un poco un refuerzo, además de las investigaciones que yo he hecho tratando de explorar un poco lo que he visto académicamente sobre la importancia de esos aspectos, de ese contacto y de esa vida de ese núcleo familiar, porque al final de cuentas los individuos son parte del sistema y los individuos son los que lo nutren para que forme un crecimiento. Entonces, volver a repetir, es un refuerzo y pues muchas gracias. Bueno, pues es un gusto escucharte. Eso no va a ser tenerte, bueno, que estés presente. Ya habíamos tenido oportunidad de escucharte a través de Zoom. Y bueno, agradecer a quienes lo hicieron posible. Yo sé de Luis Eduardo, de Carmen, sé que es todo un equipo. Agradecerles también que hayan hecho posible que estés aquí. Y yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Primero, un comentario en torno a la ecología laica y cósmica. A mí me parece que es importante hacer una distinción, sobre todo considerando los pueblos originarios de nuestros países. Pienso en América Latina y otros pueblos originarios del mundo, en los cuales justo existe esto de esta espiritualidad cósmica y tiene múltiples mediaciones, incluso personificaciones. Pero sí hay un aspecto fundamental que es un paradigma de los ciclos vitales, en los cuales pues se autorregulan en lo individual y en lo colectivo. Entonces sí me parece que es importante hacer esa distinción entre iglesias, espiritualidad, incluso esta espiritualidad de los pueblos que está regida y autorregulada por estos paradigmas de los ciclos vitales. En cuanto a la pregunta, uno se interroga cómo es posible que desde lo individual, como pareja, en la familia, en la comunidad, esto pues irradie y resuene y tenga un impacto social. Yo pensaba, y bueno, quería preguntarte en específico, las instituciones,
Ahora se habla mucho, estamos en un momento de cambio, de, de administración, y se habla del sistema de cuidados, por ejemplo, ¿no? Como una posibilidad. Pero ¿cómo hacemos que las instituciones puedan autorregularse a partir de los instintos y la razón? A mí me parece un desafío, y bueno, en particular también en relación con la ecología de los sistemas humanos, que a mí me hace mucho sentido, no solo en lo personal, sino también como sociedad y en la identidad colectiva. Esa pregunta lleva a otra conferencia, ¿eh? Lleva otra respuesta larga. Es una pregunta que es muy... En fin, es también una pregunta reto. Pero, a ver, ahí voy a unirlo con lo que tú has comentado. Cuando yo introduzco el concepto de razón, en realidad estoy hablando de una razón que está en conexión con el instinto, y el instinto se basa en la experiencia afectiva. Y los afectos significa lo que yo recibo del exterior, lo que me llega del exterior, y a partir de ahí cómo yo puedo transmitir eso con la razón, una razón emocional, lo que se ha llamado siempre pues, un poco a la inteligencia emocional, que no me gusta el término inteligencia, sí, la razón. El día que estaba empezando a llover, digo, vale, venga, ¿no? Entonces, claro, el mundo de los afectos corresponde más al espacio familiar, ¿vale? Porque es la intimidad, donde se desarrolla esa posibilidad instintiva, son los primeros años, es donde está el mundo de lo familiar o de lo tribal, ¿vale? El mundo de lo social viene a partir de una edad que es cuando yo puedo empezar ya a tener una relación también cognitiva y afectivamente colectiva. Y ahí es cuando viene la conexión entre los afectos, la razón y lo social, ¿no? La actividad social. Las instituciones están en el mundo de lo social. Por lo tanto, se basan en leyes sociales. Sobre todo, tenemos que basarnos en conceptos racionales. Pero eso no quita que tengamos que darnos cuenta que somos humanos, y como humanos tenemos afectos y tenemos necesidades, tenemos ritmos. Entonces, la institución tiene que humanizarse. Y la institución tiene que tener presente las necesidades de los miembros de las instituciones. Y muchas veces no cuidamos a los cuidadores, no cuidamos a las personas que están en las instituciones. En salud mental eso es un drama. Es decir, el estrés que llevamos las personas que estamos trabajando, yo ya no, porque ya no trabajo en pública, pero sobre todo en pública, en hospitales, en centros de salud, en ambulatorios, en la práctica que desarrollamos los sanitarios, y concretamente algunas especialidades de salud mental, es un estrés y es de riesgo. Son profesiones de riesgo y son instituciones basadas en el estrés. Cualquier hospital es un centro completamente malsano. Es decir, un hospital que supone que está facilitando la salud, la institución, el hospital, está completamente insano. No se apoya en ninguna base de humanidad, no se apoya en unos ritmos, no está mantenido en unos diálogos, no se cuida al sanitario, y el sanitario, que está todo el día viendo la enfermedad y la muerte, se va a su casa y tiene que seguir. ¿Qué hace para seguir? Se deshumaniza. ¿Qué hace luego con sus pacientes? Una relación deshumanizada. ¿Qué hacen los pacientes? Ver a los médicos y a los sanitarios como, pues eso, pues como que no me ayudan. No te pueden ayudar porque a su vez ellos están enfermos. Estamos enfermos. Y cada vez más los profesionales de la salud están más enfermos, psicológica y físicamente. Entonces, claro, la institución tiene que humanizarse. Y para eso tiene que cuidarse. ¿Cómo? Con cuidadores que cuiden a los que cuidan. Y con formaciones que puedan servir también, no solamente para conocer cosas, sino para nutrir las afectividades y las pulsiones que son consecuencia del estrés y de ese esfuerzo permanente. Entonces, claro, ahí entran los grupos, ahí entra el trabajo de los grupos, digamos, la importancia que tienen la actividad grupal para trabajar, por ejemplo, como ya dijo Balín en su momento, los grupos Balín, los grupos de apoyo a profesionales, a educadores, donde puedan también canalizar sus afectos producidos por sus profesiones. Eso significa recuperar humanidad. Entonces, ese es un poco el reto también. Pero claro, son cosas que suponen invertir, supone tener focos. Y esos focos no se tienen.
los focos a nivel de gobierno, esos focos no se tienen, se politiza, pero luego a la práctica, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver, si hay un hospital con 500 personas, pues no se trata de que tú metas más y hay 50.000 enfermos, no significa que metas más enfermos al médico, significa que ese médico vea a sus enfermos más tiempo. ¿Cómo pueden verlo más tiempo? No, es que no hay, es que nos rebasan los enfermos. Bueno, pues mira a ver por qué no hay más médicos. ¿Y qué hacen esos médicos? Se queman. ¿Por qué? Porque trabajan más de lo que toca. ¿Quién cuida a esos médicos? ¿Qué espacios de cuidado tienen? No hay. Espacios psicológicos, afectivos, donde se trabaje también el tema de la muerte, el tema de la enfermedad. En fin, esas cosas hay que introducirlas en el discurso institucional. Bien, hay que ir acabando porque hay que hacer más cosas. Hay personas aquí que vais a seguir esta tarde y algunos mañana, y yo sigo esta tarde. Pues si yo no estoy yo, no seguís por tampoco. Entonces vamos a una última pregunta, alguna cosa y cerramos. Javier, yo quería preguntarte, retomando esta distinción que haces entre la violencia lícita y la ilícita, o sadismo y la agresividad, ¿cómo entender, cómo posicionarnos respecto a una discusión que aquí, bueno, ha estado muy álgida, como sobre todo en los movimientos sociales, en los espacios estudiantiles, respecto de la discusión entre justicia restaurativa y punitivismo, ¿no? O sea, cómo entender, pues sí, en la complejidad que implica que efectivamente son esas personas son actores de una violencia a veces muy fuerte o muy desgarradora, y está el narcotráfico, está la impunidad, o sea, hay muchas realidades que impulsan a decantarse hacia un lado de la balanza, pero justamente esta manera de entender esa violencia no como una bondad o maldad natural, sino creada estructuralmente, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el posicionamiento en el que tenemos que meternos, ¿no? A ver, hay una particularidad que tenemos en este momento, conseguida gracias a muchos siglos también de actividad militante y de reivindicación y bueno, a fin de cuentas, no hay que dejar de reconocer todo lo que han aportado pues, personajes como en su momento fueron Marx, Bakunin, Kropotkin, y sigue habiendo gente que está ahí por los derechos humanos, estamos luchando, está ahí. Y eso es la lucha por la libertad y la capacidad de ser mujer, por los pueblos nativos, por un montón de cosas que se están haciendo. Y es cierto que ahora existe más la capacidad de salir a la calle, es decir, de mostrarse, porque eso hace tiempo no sé, ni siquiera se podía. Es decir, la represión era represión, punto. Bueno, ahora hay un margen de maniobra. Ese margen de maniobra es lo que yo digo que tenemos que aprovechar para utilizar esa idea de colectivo, esas redes de apoyo, esos espacios de trabajo, de investigación, de racionalizar las cosas, y ahí yo no te puedo dar respuestas. Es decir, yo creo que tampoco tenemos que ser taxativos en las cosas, tenemos que ver en cada situación cuál es la mejor estrategia, siempre dentro de esos objetivos, de llegar a consensos, de conseguir reivindicaciones, pero en base a la vinculación entre los afectos, el diálogo y los resultados. Entonces, muchas veces, si nos dejamos llevar solamente por una pulsión reivindicativa, perdemos la perspectiva estratégica, la perspectiva de qué consecuencias va a tener eso. Y muchas veces, pues hay que, a lo mejor, inhibir una pulsión, inhibir una pasión, inhibir una agresión para utilizar una estrategia de otro tipo. Eso no significa que yo tenga que perder la perspectiva de reivindicación, sino que creo que eso es utilizar la razón. Entonces, un poco pues la vinculación entre táctica y estrategia que de forma poética planteaba Benedetti, recuperar la táctica y la estrategia hay que llevarla a cualquier nivel. Por eso es tan importante, porque el tema que he dicho de la razón, no en el sentido de intelectual, sino de saber canalizar
los objetivos que forman parte de mis afectos y mis necesidades dentro de unos objetivos sociales también. A eso le puedes poner las palabras que quieras, a cada persona va a poner palabras, pero está claro que no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos asumiendo tampoco la resignación, decir, bueno, como la violencia está, como este es el fin del mundo, como decían algunos jóvenes que hicimos una encuesta en un taller, en los talleres, y la mayoría de jóvenes frente a la pregunta de cómo ves la posibilidad de que exista una guerra nuclear, la respuesta, había varias respuestas, una de las respuestas mayoritaria era como todo es una mierda, que se vaya toda la mierda. Da igual, como todo es una mierda, ¿qué más? Que se vaya toda la mierda ya. Entonces, claro, esa posición de resignación es precisamente una posición que refleja la persona que ha sufrido maltrato, la persona traumatizada. Una persona traumatizada entra en la resignación. Eso no es un síntoma que nos indica que esos jóvenes, de alguna manera, aunque aparentemente estén en una zona de confort o tengan una cierta comodidad, digamos, en su vida, han estado traumatizados para poder llegar ahí. Por eso tenemos que preguntarnos también sobre el concepto de trauma. ¿Cuál es el concepto de trauma? No solamente es el impacto inmediato. Pero bueno, esto es otra conferencia también. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Gracias por estar aguantando un poco mis delirios y seguimos trabajando todos y todas.